Con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, 7:40. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenos días, Iván, ¿cómo está usted? ¿Vio el debate anoche, no? Vi una parte del debate. Ah, no lo vio entero, ¿no? No lo vi entero, pero vi una parte. Es que terminó tarde igual. Terminó tarde, sí. Nadie defendió al gobierno. Pero el gobierno tiene El una gobierno se gestión defiende que solo. ¿Cierto? mostrar con resultados concretos. Usted sabe que nosotros asumimos el gobierno en condiciones bien complejas. El presidente Boric, gran parte de los problemas que generan mayor indignación en la ciudadanía son problemas heredados, la crisis migratoria, la situación de seguridad. Y lo que ha hecho el gobierno es básicamente ordenar la casa. Hemos restablecido una estabilidad básica y cierta gobernanza que es fundamental para que el país avance. Esto se ha traducido en el fortalecimiento de las políticas de seguridad, con mejoría de las estadísticas. Tenemos que perseverar todavía en ese esfuerzo y también en estabilidad económica para generar condiciones para el crecimiento. ¿Hubiera esperado que su ex colega en el gabinete hubiera defendido más la labor del gobierno? ¿Eso mismo que está relatando usted? Pero si el propio presidente Boric fue explícito respecto de que los candidatos tienen que desplegarse, tienen que plantear sus propuestas, el debate es qué es lo que viene para el futuro, y en ese contexto, obviamente, los distintos candidatos van a conocer sus puntos de vista. O sea, ¿es legítimo que se despliegue con tanta independencia, digamos, del gobierno? El propio presidente Boric fue explícito al respecto. Hablemos de las elecciones que tenemos este domingo. 13, 14 millones de personas votando. El gobierno lanzó una campaña, Chile Vota Informado. Sí. Bueno, esperamos que exista la mayor participación posible. Lo hemos dicho, el voto es obligatorio en el caso de los chilenos y chilenas, los ciudadanos y ciudadanas conforme a la Constitución. Hay una sanción asociada en caso de incumplimiento. No se aplica para los extranjeros. Los trámites de excusa para Y hemos sido también explícitos que el trámite que se realiza en la comisaría es para quienes estén a más de 200 kilómetros de distancia del lugar de votación. Entonces se registran por comisaría virtual y después tienen que ir a la comisaría más cercana con ese código para ratificar que efectivamente se encuentran lejos, a más de 200 kilómetros del lugar de votación. Y en otros casos, hacerlo por comisaría virtual para hacerlo más rápido. Pero de todas maneras requiere la ratificación sí, en la comisaría. Lo que pasa es que si va a la comisaría directamente se va a demorar más. Si lo hace por comisaría virtual, le da un código y eso hace que el trámite en la comisaría, el trámite presencial sea más rápido. Y respecto de las otras razones por las cuales una persona podría excusarse, bueno, esto se acreditan ante los juzgados correspondientes. ¿Y la gente que está fuera de Chile basta con tener el pasaporte timbrado? Tiene que acreditar que acreditar que estaba fuera del país. Se acredita de alguna manera. Sí, ya, sí. Pero el pasaporte es, el timbre del pasaporte uno no antecedentes. Parece sensato hacerlo así. Volvamos al asunto del debate. Harto tema sobre la inmigración ha sido uno de los temas de la campaña. Hay comité de fronteras hoy día, un comité que es interministerial. Es una coordinación nacional de fronteras que constituimos. De nuevo, respecto a su primera pregunta, ¿cuál era el cuadro que existía en el país cuando se inició el gobierno? Porque a veces algunos quieren dar la imagen de que los problemas se generaron el 11 de marzo del 2022 y eran problemas heredados. Teníamos una crisis migratoria descontrolada. No nos olvidemos, Iván, de las siguientes imágenes. Rucos en las grandes avenidas de las grandes ciudades. Unos rucos que quemaron en Iquique. Y eso ocurrió precisamente a fines del gobierno anterior. Plazas, sobre todo en las zonas norte donde vivían migrantes, en la calle literalmente, y que eran agredidos por chilenas y chilenos cada cierto tiempo, con situaciones bastante complejas. Incluso hay una imagen que están quemando un coche de guagua. Y en ese contexto lo que hizo el gobierno fue implementar medidas con el objeto de avanzar en el control efectivo de las fronteras. Y esto se hizo a través, en primer lugar, de la reforma constitucional que permitió el despliegue de las Fuerzas Armadas, y en segundo lugar, invirtiendo recursos en las capacidades operativas de las policías y de las Fuerzas Armadas en la frontera. Esto se ha traducido, por ejemplo, en la primera etapa, en cosas tan simples como que tuvieran vehículos para desplazarse a hacer su trabajo en la frontera, porque las Fuerzas Armadas tienen vehículos para otro tipo de tareas. Entonces, eso fue una primera inversión. En segundo lugar, establecer pasos de observación fronteriza, fijos y móviles, con cámaras de visión nocturna que permiten saber lo que está pasando en la frontera. Y en tercer lugar, ahora ya estamos en la etapa de la adquisición de drones, que son manipulados, manejados por la Fuerza Aérea de Chile. Y ¿Cuándo se van a tener? Porque los drones aparecieron a cada rato anoche en el debate. ¿Cuándo No. Ya se han adquirido un número importante de drones. De hecho, el presidente Boric hizo una exposición donde se vieron por parte de la prensa. Y eso ha permitido mejorar la capacidad, sobre todo porque nosotros tenemos una frontera de miles de kilómetros. En el caso de la frontera norte, hay una serie de lugares complejos y esto permite entonces ir desplazando
podríamos decir, los puntos de observación conforme a las necesidades que se tienen. Y esto se ha traducido en cifras bien concretas. El año 2021 tuvimos, de acuerdo a la PDI, entre denuncia y autodenuncia, 56.000 casos de ingresos irregulares. 56.000. El año pasado ya habíamos disminuido a 29.000. 29.000. Sí, de 56.000 a 29.000. Entonces, también las cifras dan cuenta de una mejoría. Ahora, ¿y es posible siempre yo digo, ¿es para cantar victoria? En absoluto, tenemos que perseverar en el esfuerzo. ¿Es posible llevarlo a cero? Porque ayer los candidatos, entre cerrar la frontera y decir que se acaba la inmigración irregular. Pero sería bueno precisar a qué se refieren. ¿A qué se refieren? Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros también? Un acuerdo con Bolivia que permite la reconducción. ¿Qué es la reconducción? Que cuando una persona es sorprendida cruzando la frontera hasta 10 kilómetros dentro del territorio nacional, se le solicita que, o más bien se le conmina, a que se devuelva al lugar por donde viene. Eso en Chile era aplicable para Perú y para Argentina, pero no para Bolivia. Y en el caso de Bolivia, solo respecto de los ciudadanos bolivianos. De sus nacionales, digamos. De sus nacionales. ¿Y el acuerdo de reconducción permite? El acuerdo de reconducción permite que quienes tengan una tercera nacionalidad puedan ser reconducidos, y de hecho así ha ocurrido y las cifras han ido en aumento. Y eso ha permitido disminuir los ingresos irregulares. Entonces, son una serie de medidas que hemos adoptado y que se traducen en mejoría. Ahora, insisto, tenemos que perseverar en ese esfuerzo. No lo quiero meter en la campaña, pero el candidato Johannes Kaiser, que estuvo sentado ahí ayer en su misma silla, dice: lo que vamos a hacer es apretar a Bolivia, vamos a exigirle a Bolivia, y si no lo exige, vamos a tomar medidas duras contra Bolivia. ¿Hay margen para ese tipo de presiones para Bolivia, o hay margen para que Bolivia coopere más de lo que coopera? Hizo una declaración bien dura, incluso señalando que se le iba a cambiar el nombre a la paz, y después como que reculó, matizó, en fin. Yo creo que tendría que aclarar a qué se refiere. Pero en lo que respecta a Bolivia, lo que ha habido a través del diálogo respectivo son acuerdos que se han implementado, que permiten hoy día la reconducción. Pero, por eso, ¿hay margen todavía para una mayor cooperación de Bolivia? ¿O se cree que Bolivia está cooperando? Nosotros siempre vamos a hacer el esfuerzo por establecer integración y colaboración, obviamente, a ambos lados de la frontera. Y usted dice, habría que ver a qué se refieren, pero cuando hay margen para cerrar aún más la frontera. No, pero se lo pregunto a usted, ¿quién tiene usted por cierre de frontera? El cierre, que no se puede cruzar de un lugar a otro. Que no se puede cruzar, sí. O sea, los chilenos que están en Arica no pueden ir a Tacna y viceversa. No, pero el comercio. Pero Kaiser en particular habla de la frontera con Bolivia, digamos. Que bueno, Bolivia es la principal, pero también, ¿no? pero la hay, más problemática, ¿no? Pero hay intercambio comercial. Incluso hay comunidades antiguas, pueblos originarios que viven en la zona y que transitan de un lugar a otro. Entonces, aquí lo que hay que hacer es tener control efectivo de la frontera y tomar medidas para que no se produzcan ingresos irregulares. Y en eso está orientado el gobierno, y por eso ha mejorado las cifras. ¿Ha sido exitoso? Hemos avanzado, pero tenemos que perseverar. Y otro tema, a propósito de los temas principales de esta campaña. Ayer me parece que era Franco Parisi el que decía: militares en la calle de inmediato, y cuando un alcalde lo pida, de inmediato, entonces se procede a tomar medidas, como sugiriendo que el gobierno no tenía el coraje para tomar las medidas que se tienen que tomar. Bueno, Ecuador tomó una medida de esa naturaleza, y mire las cifras y compárelas con Chile. De todas maneras, nosotros hemos sido explícitos que no tenemos ningún problema con utilizar las herramientas que confiere el Estado de Derecho para efectos de mejorar la seguridad del país. Y eso, de hecho, así ha acontecido. Hay un despliegue de militares en la zona sur, y también hemos tenido una disminución de la violencia rural hasta el año pasado en más de un 70%. Y este año las cifras incluso son mejores. Hemos tenido, el fin de semana nos fuimos hemos tenido un cuadro complejo ahora en la zona sur de la región de la Araucanía, porque esto no significa que los grupos estén desarticulados, pero sí que tenemos nivel récord de condenas respecto de quienes han cometido hechos de violencia, y precisamente las acciones reivindicativas o reivindicatorias están asociadas precisamente a esa situación. Es que es interesante el punto, pero ha mejorado la cifra, y nosotros tenemos desplegados los militares para garantizar la seguridad de las personas. Y lo tenemos desplegado en el norte. Y respecto de otra alternativa, presentamos un proyecto de regulación de infraestructura crítica y otro de reglas de uso de la fuerza, que esperamos que sean aprobados por el Congreso Nacional. Hemos estado trabajando en eso como herramientas adicionales. Bueno, tampoco es que el oficialismo le hayan caído demasiado bien los dos proyectos, digamos. Pero ha tenido, pero los problemas para la tramitación es que ahí también se construye como una especie como de prejuicio, cuando se señala que la agenda de seguridad no ha podido avanzar producto de la oposición
uno o dos partidos en particular. Bueno, primero eso, desde el punto de vista aritmético, una falacia, porque para poder obstaculizar la aprobación de una normativa se requiere que la mayoría esté en contra. Y en segundo lugar, parte importante de esas bancadas han votado favorablemente estas iniciativas. Claro, pero ministro, usted sabe mejor que yo que antes de contar los votos, lo que tiene que hacer cualquier gobierno es ordenar a su oficialismo. Usted estuvo encargado de eso, sí, de hecho. Y nosotros avanzamos con aquellos que estuvieran disponibles, de hecho. Pero hay un prurito. El presidente, sí, por ejemplo, dice, vamos a hacer una reforma constitucional para poder desplegar a los militares permanentemente sin tener que ir al Congreso cada 15 días a renovar el permiso por el estado de excepción. Y inmediatamente surge en una parte del Frente Amplio, en una parte importante del Partido Comunista. Y también el Partido Republicano. Sí, pero por lo menos uno espera que el oficialismo apoye a su gobierno. Digamos. Pero Iván, lo que le quiero decir es que usted sabe cómo funciona el Congreso Nacional, la forma en la cual operan los partidos. No se tiene unanimidad ni en toda la oposición, o ni siquiera en Chile Vamos, cuando llegamos a acuerdo, ni necesariamente en todo el oficialismo. Pero la gran mayoría de los parlamentarios de los respectivos conglomerados, cuando llegamos a un acuerdo, concurren con su votación favorable. Y eso ha permitido que se aprueben normas de quórum con quórum calificado o leyes orgánicas constitucionales. Entonces, desde esa perspectiva, lo que había por parte del gobierno es voluntad de avanzar con a la fecha 75 leyes de seguridad aprobadas y la gran mayoría de esas leyes con apoyo transversal. Políticamente hablando, un eventual gobierno de derecha en el próximo periodo ¿tendría los mismos problemas con su propia base, con su Depende de la composición del Congreso. No, digo, con su propio parlamentario. ¿Es consustancial a la labor política o es un problema de disciplina parlamentaria? Cuando vemos cómo votan las bancadas en general, ¿cuál bancada es 100% disciplinada? Si tengo un caso. Pues deberían serlo, ¿no? Pero no todas son, estoy hablando de gobierno de oposición. Y por eso el trabajo de la SECPRES, yo lo hice, ahora lo está haciendo de manera extraordinaria Macarena Lobo, es sumar voluntades con el objeto de aprobar proyectos. Y hemos sacado adelante esta agenda, pese a yo diría que el mayor factor es la atomización del Congreso, más que la disciplina parlamentaria. La atomización del Congreso Nacional, porque al final hay que hablar con no sé cuántos partidos y después hay que hablar con no sé cuántos parlamentarios en particular que señalan que sus respectivos jefes de bancada no los representan, aunque eventualmente sean, bueno, pueden ser independientes, pero también eventualmente pueden ser militantes. También. Entonces, la atomización es lo que genera la mayor dificultad. Y pese a esa dificultad, a través del diálogo, hemos construido acuerdos y hemos sacado adelante la agenda legislativa con estas 75 leyes de seguridad a las cuales he hecho referencia. Usted estaba viendo el debate, yo también en mi casa estábamos viéndolo, y lo estaban viendo en su punto más alto, 2.750.000 personas, o sea, lo estaba viendo el país, buen rating. Y en el debate... 2.799.000. 2.750.000 en el PIC. 50.000. 750.000. Ya, entonces casi 3 millones de personas. 2.749.999 a contar del momento en que yo... En que usted se quedó dormido, sí. Ya, ok. Dicho eso, no, pero es una buena audiencia. Y sí, en el debate y en la campaña en general, bromas. Lo que subyace es esta idea, que tampoco la candidata oficialista disputa, de que el gobierno en el fondo no toma las medidas porque o no tiene los pantalones para ponerlo en lenguaje informal, o no tiene la decisión, o no tiene la capacidad política para hacerlo. No saca a los militares a la calle, no se mete a Temucuicui, no para el asunto de la Araucanía, no para la inmigración irregular. ¿Qué le pasa a usted cuando ve eso? A ver, lo que pasa es que, Iván, sobre este punto el gobierno ha tomado medidas que han dado resultados y medidas que responden a las necesidades. Porque, a ver, los datos no corroboran la tesis que usted plantea en su pregunta. No quiero decir que sea su tesis, pero la tesis que usted plantea en su pregunta. Lo que subyace en la campaña. Sí. Digamos. Todos los indicadores en materia de seguridad dan cuenta que en Chile han mejorado las cifras. Ahora, ¿es suficiente? Hemos sido insistentes que tenemos que perseverar en el esfuerzo. Pero todos los indicadores, o sea, el homicidio ven al alza, salvo el año de la pandemia, porque ahí aumentaron los crímenes intradomiciliarios, porque la gente estaba recluida en sus casas, pero si uno excluye el año de la pandemia, todos los años los homicidios van al alza. Ya nosotros logramos revertir la curva y vamos a la baja. Ingresos irregulares. Se dispararon en el gobierno del presidente Piñera. El peor año fue el año 2021, antes de que asumiera el presidente Boric. Vamos a la baja. Violencia rural. La situación en la Araucanía, que era muy compleja, independientemente de los hechos específicos a los cuales he hecho referencia en los últimos días y respecto a los cuales estamos actuando, y obviamente quienes están detrás de esos actos tendrán que responder ante la justicia, como ha ocurrido en los otros casos. También una disminución significativa. Estamos hablando, insisto, hasta el año pasado de una disminución del 70% de estos hechos de violencia rural. Entonces, los indicadores dan cuenta
que hemos avanzado. Vamos a otro indicador. Población privada de libertad. Entre el año 2010 y el año 2022, la población carcelaria disminuyó. ¿Y usted sabe cuándo más disminuyó? En los dos gobiernos del presidente Piñera. En primer lugar, porque hubo un incendio de la cárcel de San Miguel, que se aprobó una ley que permitió la liberación de miles de personas, muchos de los cuales después volvieron a delinquir, y posteriormente se aprobó también una ley en el carcelaria. Porque como claro, disminuía la población carcelaria, nosotros hemos establecido leyes que garantizan una sanción efectiva, especialmente a los delitos más graves. Pasamos de 39.000 y fracción privados de libertad al año 2021 a 64.000. Estamos hablando de un aumento de más del 50%. Con el hacinamiento y con las prisiones. Y por eso hemos también, planteado el plan de construcción de cárceles y de ampliación de plazas con el objeto de hacerse cargo de esta nueva realidad, que es el resultado de las leyes que se han aprobado, que permiten aplicar medidas cautelares para los delitos más graves. Permiten también, en el caso de una persona tenga detenciones múltiples, que sea un antecedente para aplicar medidas cautelares. Ahora, ayer fueron 3 alcaldes. Sí. Cerro Navia, La Cisterna, se me olvidó la tercera. Quilicura, eso, gracias. 3 alcaldes. Ha habido casos gravísimos de delincuencia. El alcalde Mauro Tamayo dice, aquí parece que hay seguridad para los ricos versus una seguridad para los pobres, porque en esta comuna hubo una guerra de bandas durante toda la semana y de una comunidad entera que quedó expuesta a vivir ese trauma. ¿Qué le pasa al gobierno cuando alcaldes que no son precisamente neoliberales están pidiéndole al gobierno mayores medidas de seguridad aquí en la ciudad de Santiago? Y por eso nosotros hemos hecho este esfuerzo. De hecho, el presupuesto de seguridad, si se aprueba la ley de presupuesto este año, va a haber aumentado en los 4 años el 16,7%. ¿Qué ocurrió en el periodo anterior? Disminuyó el presupuesto de seguridad. O sea, se habló mucho de seguridad, pero se hizo muy poco. Iván, cuando el presidente Boric asumió como presidente de la República, más de la mitad de los vehículos de las policías tenían su vida útil vencida. Había lugares donde simplemente no funcionaban, no tenían vehículos para realizar patrullaje. Y nosotros hemos renovado, en el caso de Carabineros, a un ritmo de más de 1.000 vehículos por año. Y podríamos citar todo lo que se ha comprado para tener tecnología de punta que ha permitido el esclarecimiento de los crímenes más atroces que se han cometido, con pruebas científicas de alto nivel. El de la pandemia también fue relevante, digamos. Sí, está bien, pero de todas maneras, lo que hubo fue durante muchos años que se hablaba de seguridad, se realizaban discursos estridentes, pero finalmente no se tomaba ninguna medida concreta. Y por el contrario, lo que tuvo que hacerse el cargo del gobierno del presidente Boric es paradójico, porque es básicamente restablecer prestigio de las instituciones, restablecer condiciones para el crecimiento económico, restablecer estabilidad institucional, restablecer el diálogo democrático y además reforzar las medidas de seguridad, porque había un discurso que no se contrastaba con hechos. Y a veces hacían puntos de prensa, también estridentes, como cuando se anunció el Comando Jungla, y terminó con un aumento de la violencia rural en la zona del 70%. Ministro, una última cosa. Ayer, acá en Tele13 Radio, el candidato Johannes Kaiser dijo que si él llegaba a la presidencia iba a hacer un plebiscito para terminar con el problema de los derechos humanos. Dijo que el gobierno no había hecho, o los gobiernos en general no habían hecho lo suficiente por encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos y que había osamentas en el servicio médico legal que habían sido periciadas pero que no estaban identificadas, y que ahí había... ¿Me repite lo anterior? Él dice que el gobierno no ha hecho qué cosa. Que los gobiernos en general, sí, no solo este que gobierno. No ha hecho qué cosa. Que no ha hecho lo suficiente por entregarle a los familiares los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Entonces, ¿sabe lo que yo le pediría al señor Kaiser? Que hable con ellos, que él tanto defiende y le digan dónde están los detenidos desaparecidos. Porque finalmente quienes lo hicieron desaparecer y quienes no entregan la información son precisamente los que hoy día están condenados y que él quiere liberar. Y ahí tenemos una diferencia de principios básicas. Yo creo que los asesinos del Tren de Aragua o violadores de los derechos humanos tienen que estar presos. Independientemente de la Los edad. asesinos tienen que estar presos. ¿Y esta idea del plebiscito? Independientemente de la reforma constitucional que importaría. Es que al margen de esa idea concreta, porque nuestro mecanismo institucional establece ciertas, ¿cómo decirlo?, requisitos para realizar un plebiscito, pero vamos a la idea de fondo. La idea de fondo es que yo creo que tenemos que seguir avanzando en justicia y verdad. Entonces, cuando él dice que no se ha hecho lo suficiente para esclarecer estos hechos, bueno, que hable con sus amigos, aquellos que él quiere proteger, que fueron los que tienen las manos ensangrentadas, que cometieron estos crímenes atroces. Los asesinos del Tren de Aragua o de la CNI y la DINA tienen que estar presos.
Ministro, muchas gracias por la Muchas gentileza gracias de a estar usted. acá. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, esta mañana acá en Mesa Central. La pausa y estamos de vuelta con más. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En un mundo que cambia aceleradamente por la digitalización, la sostenibilidad y la nueva economía, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar y transformar con propósito. Nuestros programas integran inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing, finanzas y gestión de las personas, conectando el conocimiento con la acción. Un negocio SFEN de la Universidad de Chile, educación ejecutiva que impulsa el crecimiento de las personas, las organizaciones y el país.